Se titula hoy La familia se extiende. Vamos a hablar hoy del crecimiento del cristianismo y el crecimiento de la iglesia. Capítulo 6, versículo 1 dice así la palabra del Señor. El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios para estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía que se había hecho judío. Ellos les presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía mucho y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. Amén, hermanos. Esta es la palabra que el Señor hoy nos va a dar y nos va a enseñar a través de estos pasajes. Vamos a hablar de crecimiento. Chile tiene un grave problema en este momento. No estamos creciendo. No solo económicamente, sino demográficamente. Nos creemos europeos, ya, estas sociedades que están envejeciendo. Para hablar de crecimiento en Chile, entré a la página del Instituto Nacional de Estadísticas para averiguar este asunto de la demografía y me encontré con este párrafo. Chile se encuentra en una etapa avanzada de envejecimiento poblacional con una baja fecundidad, situándose bajo la tasa de reemplazo, con una tasa global de fecundidad menor a 2,1 desde inicios de la década del 2000 y un bajo nivel de mortalidad, con un aumento sostenido de la esperanza de vida al nacer. Las proyecciones de población en base al censo 2017 dan cuenta que estos fenómenos se acentuarán con el paso del tiempo, lo cual conllevaría a que en el año 2050 en Chile se proyecten 176 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. ¿Cuál es el problema de que haya menos gente? Dice uno. Al contrario, es mejor, las calles más desocupadas, ¿verdad? No hay que construir tantas líneas de metro, mientras menos somos y más se mueren, por eso que son buenas las pandemias, ¿no? Sí, en ese aspecto la guerra es ideal, la guerra matan millones y luego las sociedades surgen otra vez. Algunos dicen no hay problema, pero sí hay problemas. Porque si seguimos así, dicen los economistas, habrá muchos pensionados y pocos trabajadores que paguen impuestos para sostener la economía y sostener a esos pensionados. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Pregunta uno. Y los científicos dicen que eso se soluciona con una tasa global de fecundidad. En Chile, ya hicieron los cálculos, se soluciona con un 2,1 hijos por mujer. ¿Qué significa eso? Que cada mujer en Chile debería tener 2,1 hijos, o sea, 2 y un 10% de uno de otro hijo. Como es imposible, si las mujeres en Chile tienen 2 hijos, no crecemos.
Y como no pueden tener 2 hijos y medio, para poder crecer tienen que tener 3 hijos. Eso se llama la tasa de reemplazo. No más para reemplazarnos. No para crecer, sino para mantenernos y no irnos para abajo. Así que la mujer que tiene 2 hijos, perdónenme las mujeres que tienen 2 hijos, los que tienen una o las que no tienen ninguna, yo no estoy hablando aquí espiritualmente, ni matrimonialmente, ni ginecológicamente. Yo estoy hablando nada más como hablan estos cabezones, los que ven la economía. La mujer que tiene 2 hijos o menos o ninguno no ayuda a crecer al país. Con 3 hijos se reemplaza al padre y a la madre, porque los hombres no podemos tener hijos. Podríamos decir, bueno, en ese caso, 2 hijos por persona, incluyendo hombres y mujeres. Con esta cuestión del género, capaz que por ahí salga un loco diciendo eso. No se puede. Solo las mujeres pueden tener hijos y nosotros podemos procrear esos hijos. Entonces, con 3 hijos que tenga cada mujer, se reemplaza al papá, a la mamá y se aporta 1 para que nos mantengamos. No para que crezcamos, nos mantengamos. Bueno, los Soto, Castillo, ya sacamos bien las cuentas. Así que nosotros aportamos con 3 hijos a la sociedad, junto con muchos de mis hermanos y ustedes que están aquí. Pero aparte de eso, hemos aportado con 9 nietos. O sea que vamos bien. El problema es que algunos se admiran porque la Paloma tiene 5 hijos y el Carlos tiene 4. Es que ellos se pusieron de acuerdo para ayudar a la Londra, que no va a tener hijos, ya no tuvo hijos. Entonces ahí ya cumplimos con la sociedad. Ya, esto es en términos humanos, materiales, demográficos, económicos, como usted le llame, para sostener nuestra sociedad. Ahora vamos al otro ámbito, la iglesia. Como iglesia necesitamos crecer. La iglesia universal y local tiene que crecer. En el seminario a mí me enseñaron una clase que se llamaba en inglés Church Growth, en español crecimiento, o sea, el crecimiento de la iglesia. Es una ciencia que tratan en los seminarios. Y ahí se nos dice que la iglesia es un cuerpo, es una familia. Hoy el título es La familia se extiende. La iglesia es una familia, las familias crecen. Somos un cuerpo, un organismo vivo, los organismos crecen. Y por lo tanto, tenemos el mandato de crecer. Vamos a ver aquí en el libro de los Hechos cómo se relata este crecimiento de la iglesia. Comencemos con el capítulo 1, versículo 13. Y ahí se nos señala que habían 11 apóstoles. ¿Por qué no 12? Porque uno se suicidó, Judas. Quedaron 12 y luego eligieron a Matías para 11. Y luego eligieron a Matías. Pero esa era la base. 11 nomás. Eran poquitos, 11. Capítulo 1, versículo 14 nos dice que el grupo que acompañaba a esos 11, que fueron el inicio, eran aproximadamente unos 120, es decir, 10 veces los 12, incluyendo a Matías, 10 veces. En el capítulo 2 ya avanzamos al versículo 41, donde 3,000 se bautizaron. Mire el salto que damos de 120 a 3,000. Y en el capítulo 4 dice que ya eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Ya eran unos más de 15,000 o cerca de 20,000 en el capítulo 4. En el capítulo 5 ya no nos da números, sino que nos dice que eran añadidos al grupo gran cantidad de hombres como de mujeres. Ya no cuentan en números, sino en grandes cantidades. Y ahora que entramos al capítulo 6, nos dice que el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más. Ya es crecimiento exponencial. Y por último, capítulo 6, versículo 7, el grupo de seguidores crecía, ya no hayan otra palabra que poner más que muchísimo, muchísimo. Pero hay algo más curioso, entre paréntesis. Dice que gran número de sacerdotes judíos del templo que cumplían la ley, guardaban el sábado, comían kosher y todo eso, gran grupo de esos ya se estaban uniendo a la iglesia y obedecían el mensaje. Entonces ahí hay una lista
de nomás del 1 al capítulo 6, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, cómo va relatando el crecimiento de la iglesia. Entonces, insistimos, la iglesia como familia, comunidad, organismo, movimiento, debe crecer. De otra manera, la iglesia se estanca y decrece con todos los problemas que equivalen o vienen de estancarse y no crecer. Según los estudios de esos que les dije yo de crecimiento, para que una iglesia crezca tiene que tener un 10% de bautismos en referencia a su asistencia. Cuando seamos 60 tenemos que bautizar 6 al año. Cuando seamos 500 debemos bautizar 50 personas por año para que la iglesia crezca. Tenemos un desafío, porque de esa manera es como los economistas. Señor presidente, no estamos creciendo. Tenemos que, y por eso que a principio de año tomamos delante del Señor un compromiso de 3 personas que íbamos a invitar, traer, orar con ellos, y estas 3 las íbamos a tener en el corazón y los íbamos a traer a la iglesia para que conozcan al Señor. Pero hay otro problema. En estas estadísticas no solo consideramos los que se añaden, sino también los que se van. ¿Cuántos se fueron el año pasado? ¿Cuántos dejaron de asistir? ¿Ya? Y por muchas razones, algunos se cambiaron de ciudad, otros por el trabajo no pueden venir los domingos, etcétera, y otros que se enojan o no les gusta y se van. Entonces, si empezamos a sacar la cuenta, o algunos se mueren también porque nos vamos a morir, ¿verdad? Eso decrece, así que hay que mantener constantemente el crecimiento. Según los estudios, para crecer, una iglesia tiene que tener el mismo número de asistentes regulares como invitados en un año también. Esa es otra estadística. No quiero confundirlos, pero escuchen. El mismo número de asistentes regulares, que somos ¿cuántos? 40. Ese mismo número debemos repartirlo en 12 meses. O sea que en un año tienen que pasar por esa puerta al menos 40 invitados. Digamos que como las matemáticas medio difícil, digamos que 50. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. Ya, digamos que tienen que entrar una persona por lo menos invitada por domingo. O sea, en un mes debemos invitar al menos 4 personas que en la lista vienen por primera vez aquí a la iglesia. En enero tuvimos 6 invitados. 2 eran de otra iglesia que nos vinieron a visitar. 2 fueron visitantes de Venezuela. ¿Se acuerdan quiénes fueron? Los papás de Sammy de Inés, no, los suegros de Sammy. Y 2 primos de Gerardo que vinieron en enero. Ahora, mire, aquí les cuento otra. Los primos de Gerardo tienen que taparse los oídos porque esto no lo deben escuchar ustedes. ¿Ya? Pero como ya vinieron, tienen que escucharlo. Es muy bueno. En esto de iglesia y crecimiento, a mí me enseñaron que una persona viene a la iglesia la primera vez como visitante. Lo recibimos, lo abrazamos, le damos cafecito, le regalamos una Biblia, les mando una carta. Ya. Si esa persona vuelve la segunda vez, hay muchas probabilidades que esa persona se quede. Pero si no regresa, ya como que los perdemos. Bueno, los muchachos vinieron la segunda vez. Otra carta, otro abracito. Ya. La tercera vez que vinieron a escuchar a Gerardo, se encontraron con la sorpresa que Gerardo no estaba predicando, yo estaba predicando. Entonces vinieron y fueron a buscar a Gerardo allá, andaba en un campamento, hasta lo fueron a buscar. Pero se quedaron tan contentos con mi predicación que hoy día volvieron otra vez. Bueno, la estadística dice eso, que cuando una persona viene, gloria a Dios, pero si viene la segunda vez hay que poner oración y mucho entusiasmo, porque cuando vuelven la tercera vez, el 80% de esas personas que vuelven 3 veces se quedan en la congregación. Lo que le pasó aquí también a Xiomara, ¿verdad? Así que yo les animo que sigamos invitando gente a la iglesia y que debemos
esforzarnos especialmente por esos tres que tenemos que orar, ayunar por ellos y tenerlo en nuestro corazón. Me encontré con estas características de una iglesia que crece. Aquí están. La primera es que un gran porcentaje de adultos de esas iglesias que crecen asisten o participan en grupos en casa. Y para mi grata sorpresa, cuando hacemos la lista o ponemos las fotos en difusión de los grupos en casa, no que cada grupo pone una fotito, aquí estamos terminando, aquí la Julita siempre dice, saquen la foto antes de comer para que vean la mesa llena. Y, bueno, muchas veces nosotros contamos las personas que van a los grupos en casa y son más los que asisten a los grupos en casa que los que vienen el domingo. Y para mí eso es buena noticia. Es muy buena noticia. No es que yo diga que son flojos los que no vienen. No, al contrario, me alegro de que, porque las iglesias que finalmente van a crecer son las que están en grupos caseros, en grupos pequeños. Segunda característica es que hay un deseo de innovar y enfrentar nuevos desafíos. Yo creo que nuestra iglesia está en eso también. No le tenemos miedo a innovar y a enfrentar nuevos desafíos. Tercero, hay un compromiso con el discipulado y el evangelismo. Eso significa, por ejemplo, discipulado es que cada uno nos formemos en el camino del Señor. Por eso es que nos preocupamos de darles esta hojita para que usted se vaya a la casa, estudie, crezca, esté en eclesía, esté en grupos pequeños, porque eso le ayuda a usted a formarse y también que se anime. De esta pata estamos cojeando la pata del evangelismo. La tapa del evangelio. Ahí estamos, por eso que estamos animando a estudiar el libro de los Hechos y ver cómo la iglesia crece para que usted también se anime a evangelizar. Y por último, una relación positiva dentro de la comunidad. Quiere decir que aquellos que entran a esta comunidad vean que aquí hay, en términos humanísticos, buenas vibras, que no se siente así. No es que siempre dicen, uy, yo fui a esa iglesia y en esa iglesia la gente te mira de arriba abajo. ¿No? ¿Se han fijado ustedes que te miran de arriba? Y dijo, no, yo le digo, esta iglesia es totalmente diferente. En esta iglesia te miramos de abajo para arriba. ¿Ya? Me da mucha alegría escuchar cuando la gente habla de eso, de que se siente bien al venir. Nunca perdamos eso, nunca perdamos. Aquí la persona más importante es la que viene por primera vez. No los pastores, ni el presbiterio, ni los que trabajan y sirven y administran. No. El que viene por primera vez, porque la iglesia es la única organización sobre la tierra que existe para el beneficio de los que no vienen. Si no fuéramos un club y solamente estaríamos nosotros sacando su fruto. No, nosotros trabajamos para que el mundo conozca al Señor Jesucristo. El capítulo 6 de Hechos que hemos leído nos muestra un problema dentro de la iglesia. ¿Se fijaron cuando leímos hoy? Usted lo va a leer en la casa. Hay un problema. Dice el problema esto: los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Yo creo que entienda esto. Una congregación grande, un grupo, una comunidad grande, donde había mezcla de nacionalidades. Y había un grupo, todos eran judíos, ¿verdad? Todavía no se había convertido ninguno que fuera fuera de la religión judía. La iglesia era una secta, un grupo que salió del judaísmo. De estos judíos, algunos hablaban arameo, que era como el lenguaje común que habló Jesús, que es como parte, una mezcla del hebreo, del arameo. Pero habían otros que venían del Imperio Romano que hablaban griego y leían en griego y se juntaban y estaban allí. Ahora, lo más cercano que yo les pudiera explicar para que ustedes entendieran son estas iglesias. Nosotros, Nona y yo, fundamos 2 iglesias en California, en iglesias anglosajonas, y allí comenzamos grupos hispanos. Entonces podría ser la iglesia que habla en inglés y la iglesia que habla español. En la iglesia primitiva, capítulo 6 del libro de Hechos, hay un grupo
predominante que habla arameo, que viven ahí, que son de allí, pero luego hay otro grupo que hablan griego. Y nos damos cuenta que la iglesia, una de las cosas que hacía es que atendía a las viudas. Porque en aquel tiempo había más viudas que ahora. Y las viudas en ese tiempo no recibían la PGU, ni pensión de invalidez, ni pensión de vejez. Allá no existía eso, por lo tanto la iglesia tenía que apoyar a las viudas. Recibían ofrendas, ¿se acuerdan en el capítulo 5? Que la gente vendía sus propiedades y de esa plata, de eso, se hacían ollas comunes o se hacían canastas de alimentos y ayudaban a los necesitados, especialmente a las viudas. Pero se dieron cuenta algunos aquí que había un problema y hicieron algo que en muchas iglesias ocurre, no sé si en esta, la queja. Se quejaron. ¿Se quejaron de qué? De que las viudas que hablan griego no recibían la suficiente ayuda o recibían menos ayuda de las viudas que hablan arameo. Hay unas preferencias aquí. Así que no había mala intención. Generalmente en las iglesias no hay mala intención. En las iglesias no se hacen las cosas por molestar, por dividir. Muchas veces en la iglesia los problemas que surgen dentro de las iglesias son por causa de una negligencia, que se me olvidó decir algo, o yo como predicador, como pastor, dije una tontera, dije algo que ofendió, no supe dirigir algo, una reunión, se me fue un aviso o se me fue un WhatsApp que no debería haber estado allí. No hay mala intención. Somos humanos y se nos chispotean las cosas. Y tiene que haber amor, comunicación y compasión y perdón. Bueno, en este caso empezaron a quejarse unos, los griegos contra los judíos que hablaban arameo, se empiezan a quejar, pero es porque había una falta de organización. Quizás también era un aspecto cultural y lingüístico. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 2 de Hechos? ¿Qué pasó en el capítulo 2? Se manifestó el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y algunos decían, estos están borrachos. Porque cuando alguien habla un idioma que yo no entiendo, o lo echo para la risa o me ofendo. Porque si estamos en grupo, estamos tomando cafecito acá afuera y Nona se acerca a mí y me dice algo en inglés. A lo mejor me puede estar diciendo cualquier cosa. En inglés a lo mejor me dice, Fernando, you have a booger in your nose, clean it. Y entonces usted escucha que ella me dice eso y usted dice, la Nona está hablando de mí. Le está diciendo a Fernando algo acerca de mí y usted se ofende, ¿verdad? No, lo que me dijo en inglés es que tengo un moco en la nariz y que me lo tengo que sacar. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Ese es un problema intercultural. Ese es un problema de idioma. Hay mucha gente en Estados Unidos que se ofende cuando los hispanos que trabajan en un restaurante o en el McDonald's están haciendo las cosas. Oye, apúrate con el pedido tanto que la señora está esperando aquí. Oye, esto y lo otro. Y los gringos dicen, en este país se tiene que hablar inglés y si tú no hablas inglés te vas de aquí. Oye, están hablando español para darte un mejor servicio y tú te ofendes. Bueno, esto está pasando en la iglesia. Quizás las personas que hablan en griego, diferente a las que hablan en hebreo, su manera de hablar, su manera de expresar, se han fijado que a veces que los alemanes cuando hablan parece que están dando órdenes, que están enojados. Y cuando uno habla francés parece que todo es amor. Y no, a lo mejor están enojados y así como que estereotipamos a las culturas. Aquí es posible que en la iglesia había ese problema, un problema de cultura. Y Nona y yo lo experimentamos mucho en Estados Unidos, porque éramos pastores de iglesias hispanas junto con iglesias norteamericanas, anglosajonas. De hecho, me tocó como por un año ser el pastor
de ambas iglesias, mientras buscábamos un pastor en inglés, y me tocaba a mí este asunto de poder ser un puente, de ayudar, de comprender, porque hay cosas que los hispanos les caía mal de los gringos. Oye, los gringos pasan por el lado mío y ni siquiera me saludan o me dicen, hi, me dicen. ¿Ya? Y yo en cambio doy besos y abrazos, oye, pero que son culturas diferentes. O también los norteamericanos se quejaban de los hispanos. Usted dígame, ¿de qué se podría quejar un gringo de un grupo hispano? La bulla. Son muy bulliciosos. ¿Qué más? Impuntuales. ¿Por qué ustedes dicen que el culto es a las 10:30 y empiezan a las 11? ¿Ya? El desorden. Y ahí teníamos que estar nosotros intercediendo. Así que ese problema lo tenemos aquí. Ahora, bajémonos a esta congregación, a esta iglesia, a este rebaño donde el Señor nos tiene. Y yo tengo esta pregunta. ¿Qué tipo de conflictos se podrían dar en nuestra iglesia? En la iglesia de Cristo Nueva Esperanza, que se reúne en la cumbre 1060, específicamente aquí. Yo me puse a pensar. Y no es que yo vea que estén estos problemas aquí, pero pienso que son potenciales problemas que en el futuro podrían surgir. El primero, podríamos caer en división y queja económica y social. Es decir, que descuidemos a los necesitados y se haga una división entre ricos y pobres. Esta iglesia comenzó en la calle Doble Almeida. Bueno, comenzamos en la calle Seminario hace 45 años, pero luego nos trasladamos a Doble Almeida. Y es en el centro de Santiago, Seminario, y luego un poquito más al oriente, en Doble Almeida, Ñuñoa, venía gente de del barrio alto, de la Florida, de Maipú, de Recoleta, Conchalí, todos ahí. Por lo tanto, decíamos, ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer? Y le pusimos como nombre Iglesia de Cristo Metropolitana, porque ahí llegaban de todas partes. En el año 83 hubo una crisis económica en Chile muy grande. ¿Se recuerdan? Hubo una recesión. Lo que nosotros hacíamos en la iglesia, que aquellas personas que venían de barrios lejanos, venía gente de la José María Caro en ese tiempo, de Los Sierra, de por allá, les decíamos, ustedes lleguen, junten platita, lleguen. Cuando lleguen, se acercan al tesorero y el tesorero les va a dar de vuelta el dinero de la micro y les va a pagar el resto para que vuelvan, porque había mucha necesidad. Pero teníamos gente del barrio alto, teníamos gente profesional, teníamos gente rica. No sé si millonaria, pero rica. Y nuestro esfuerzo era, esta iglesia va a ser una comunidad de amor, donde nos apoyamos los unos a los otros. Muchas veces me tocó a mí ir a comprarle ropa a adolescentes que no tenían ropa para ir al colegio. Y me fui con ellos ahí al mall, a ese caracol que hay ahí en Pedro Valdivia con Irarrázaval, a comprarle ropa a jovencitos para que fueran al colegio. Entonces hubo esa unión. Ahora aquí, no sé si estamos pasando algo similar, pero estamos arrinconados. No hay nadie que venga de acá, porque acá hay puros cerros. La gente viene de acá, de acá, de acá y de acá, como en un abanico, y llegan para acá. Mire, el otro día encontré en una foto, por lo menos, todo te queda lejos cuando no quieres ir. Me quedó, en realidad, teníamos gente, ¿te acuerdas, Nona? En la iglesia en California que venía de Lancaster, 2 veces a la semana, el miércoles y el domingo. ¿Saben ustedes que desde la iglesia Lancaster había más de 100 kilómetros? Y una familia salía a las 8 de la mañana para llegar a las 10 a la iglesia. Y se quedaban comiendo con nosotros, que sí, a la tarde se iban. Y el miércoles salía del trabajo, él temprano, 4 o 5 de la tarde, tomaba su auto, echaba a sus 2 niñas y venía a la iglesia 100 kilómetros. ¿Qué sería eso? Bueno, cuando algo te gusta, nada es lejos. Cuando un grupo te gusta, nada es lejos para ti. Pero cuando no te gusta, todo es lejos. Bueno, ese abanico de gente tiene que llegar aquí y nosotros debemos
bendecirlos y recibirlo en amor a todos. Y como dijimos el domingo pasado, suplir las necesidades. Que no se haga división entre ricos y pobres. Porque aquí hay gente que gana mucha plata. ¿Nadie dice amén? Digan amén por los que ganan mucha plata. Yo no quiero que los que ganan mucha plata digan amén porque... Pero hay gente que gana muy poco. Aquí nunca deben sentir esa división y esa distinción. Porque cuando el que no tiene se le va a ayudar. Y el que tiene mucho va a ayudar más. Entonces no caigamos en esa división o queja económica. Segundo que yo he visto, que podríamos caer en la división y queja por el estado civil. Entre solteros, casados, viudos o divorciados, arrejuntados, jóvenes, adultos, en que empezamos a dividirnos. Desgraciadamente, eso pasó en la iglesia anterior. Porque un movimiento, un ministerio dentro de la iglesia se hizo fuerte y era el mejor ministerio, mejor organizado, que más crecía. ¿Cómo se llamaba ese ministerio? Encuentro Matrimonial Agape. Y quienes ayudaban, asistían y cooperaban con ese ministerio solamente los casados. Si tú te enviudabas, para afuera. Si tú te divorciabas, para afuera. ¿Ya? Entonces, causó roces y causó división. Ahora yo pongo el ejemplo de un ministerio, podemos hacer otros ministerios en la iglesia que empiezan como a causar división entre, o decir, tú no eres tan digno como el casado por muchos años. O tú no eres tan digno si vienes en un segundo matrimonio. O tú no eres tan digno si todavía no te has casado. O tú no eres tan digno si eres soltero y no te casas. No, en la iglesia del Señor tiene que haber unidad y no debemos dividirnos o clasificarnos por estados civiles. Otro peligro, podríamos caer en la división de nacionalidad. En este caso, chilenos y extranjeros, nosotros nos hemos sorprendido, ya llevamos, este es el 8º año que volvimos después de 20 y tantos años a Chile a ministrar aquí y darnos cuenta de la cantidad de extranjeros y de gente morena, negritos que había, porque cuando nosotros éramos jóvenes, los que estábamos aquí en Chile no habían negritos. La inmigración ha influido mucho en Chile, ahora estamos muy parecidos a Estados Unidos. Las mismas dinámicas y podríamos caer en lo mismo que pasa en Estados Unidos, ese rechazo al inmigrante. Eso no debe pasar en la iglesia del Señor. A nosotros, y yo les advierto porque puede ser un problema en el futuro y también lo advertí en las iglesias en Estados Unidos, nosotros como iglesia no tenemos pito que tocar, nosotros no tenemos nada que ver con las leyes de inmigración. Eso lo tiene que ver el ejecutivo y el legislativo y el judicial. La iglesia no somos el poder ejecutivo, la iglesia no dicta leyes, la iglesia no somos jueces. Nosotros no podemos decirle a una persona, o como se decía en Estados Unidos, no, usted no puede ser miembro de esta iglesia porque usted es ilegal. En primer lugar, yo decía, no hay ninguna persona ilegal. Hay personas indocumentadas, que es diferente a ser ilegales. Ilegales son los actos. Las personas tienen documentos, documentadas, o no tienen documentos, indocumentadas. Pero nosotros como iglesia no podemos andar pidiendo pasaportes ni visas para ser miembro de la iglesia, porque la iglesia no es de este reino. La iglesia es del reino de los cielos. Por lo tanto, lo de las fronteras, lo de las barreras, lo de las leyes, eso no tiene nada que ver con nosotros. Con nosotros tiene que ver la compasión, la ayuda, la bendición y la incorporación de toda lengua, tribu y nación como va a ser en el cielo. Y el pueblo de Dios dice, apoyan en eso, ¿verdad? Porque cuando uno empieza, no, que nosotros los chilenos, que nuestros hijos, ¿ya? Que hay más para ellos que para nosotros. Cuando uno empieza con eso, uno empieza mal. Todos somos hijos de Dios y todos debemos cuidar la dignidad de las personas independientemente de la piel, la nacionalidad que tengan. Bueno, la otra ya la mencioné, podríamos caer en la división de ministerios o grupos en casa. Porque en las iglesias eso pasa, que hay diversos
área de ministerio y podríamos decir, estos no hacen nada, son unos flojos, no han hecho nada en todo el año. Y nosotros hacemos más que todos los demás. O el grupo en casa, no, en este grupo en casa se come mejor que en el otro grupo. Allá puro pan, ¿cómo era? Pan con queso y jamón. No, acá traemos de esto. Cuando empiezan esas rivalidades, nos vamos a asemejar a esta iglesia primitiva y vamos a tener problemas. No puede haber división de ese tipo. Son dos más. También podríamos caer en la división y queja de la política. De la política. Y desgraciadamente yo podría señalar iglesias por nombre y pastores por nombre. Este pastor va a votar por Cast. Y este pastor va a votar por Bachelet. Y esta iglesia es derechista y esta iglesia es izquierdista o es liberal. Esa es una vergüenza para el cristianismo. Usted jamás en esta iglesia va a poder discernir, por lo menos en los que enseñamos, de qué tendencia política somos. Yo sé que usted sabe qué equipo de fútbol me gusta. ¿Cuál me gusta? Ahí no lo puedo ocultar, el Huachipato, ¿verdad? Pero si yo le digo, ¿cuál es el partido político que me define a mí? Si usted dice uno, va a tener una seria conversación conmigo. Porque la iglesia jamás debe identificarse con ninguna tendencia política. Usted personalmente puede tener inclinación y conversaciones y lo que quiera, pero aquí en la iglesia no. La iglesia no tiene identificación política porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos en este mundo y hay cosas que nos gustan. Ya, por ejemplo, mi hijo hace 2 semanas me pidió mi opinión acerca de cómo los chilenos vemos a Trump, a Donald Trump. Y todavía no le he podido contestar porque quiero darle una buena y objetiva respuesta. Porque si me refiero al presidente Trump de una manera o de otra manera, van a decir, este está a favor o este está en contra. Y yo no quiero estar ni a favor ni en contra de nadie, porque la iglesia no está para eso. Nosotros estamos a predicar que Jesucristo es el Señor y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los reinos de este mundo, toditos, van a ser parte del reino de Dios. Mientras tanto tenemos esta gente media loca o media... ahora usted dice, ya, dijo que Trump es loco. Yo no he dicho que Trump es loco, eso lo dijo usted, ¿verdad? Porque pues hay locos de derecha y de izquierda. No me interesa, porque yo no estoy en eso. Y usted como iglesia no puede dividir la iglesia, aunque muchos lo han hecho, de invitar candidatos a predicar. Porque cuando vienen las elecciones, todos quieren conquistar a la iglesia. Nosotros nos dejamos querer nomás, ¿ok? Pero no vamos a dar fidelidad ni promesa de voto. Y lo último... Otro peligro que podríamos caer es en la división y queja entre evangélicos y católicos. ¿Qué quiere decir eso? Y siempre lo he insistido. Esta iglesia no es evangélica. Esta iglesia no es católica. Esta iglesia es cristiana. Somos cristianos. ¿Y qué queremos decir con que somos cristianos? Que somos una comunidad que ensalza a Cristo y pertenecemos a un movimiento que habla de la unidad de los cristianos, el movimiento de restauración de Stoney Campbell o la reforma del siglo presente, como quiera. Ahí tiene varios nombres, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Unirnos en lo básico. ¿Qué es lo que es lo básico para nosotros? El credo de los apóstoles, y por eso es que lo decimos cada domingo. Ahora, yo siempre le explico a la gente, especialmente a la gente nueva, que va a empezar a venir, a los invitados. Yo les digo, no somos evangélicos, pero tampoco somos católicos. Claro, le digo, si tú eres evangélico y vienes a nuestra iglesia, te va a gustar, porque cantamos como los evangélicos. ¿Verdad? Y si en una de esas ya estamos a punto, Gerardo, ya yo creo que en unos 3 meses más ya vamos a estar danzando, porque ya empezamos con me gozaré, me alegraré. Y hay una parte que dice, aquí en la letra le cambiaron, dice cantaré y me gozaré, ¿verdad? Pero el original no dice cantaré. ¿Se acuerdan qué dice? Saltaré. Yo no sé si el Gerardo le cambió, pero bueno, le vamos a poner saltaré, a ver cuántos saltamos. Y uno dice, no, eso es evangélico pentecostal, eso ya no es de Dios, dicen algunos. Bueno,
tenemos esa alegría, esa base bíblica, ese amor por la palabra, que es evangélico. Y le digo, la gente evangélica, sí, está bonito eso. Pero va a venir un católico y le digo, mira, tampoco somos católicos, pero somos evangélicos. Y dice, pero ustedes toman la comunión todos los domingos. Sí, con la diferencia que comemos pan y tenemos, ¿qué tenemos? Ya tenemos la mitad de vino y la mitad de jugo, ¿verdad? Prendemos una vela, tenemos una cruz, decimos el credo, confesamos nuestros pecados, entonces dicen, no, pero no somos católicos. Decimos, siempre que presento a nuestra iglesia, somos cristianos. El otro apellido es el segundo apellido, ¿verdad? Yo soy Soto Dupuy, pero me conocen más por Soto que por Dupuy, ¿verdad? Porque Soto es mi primer apellido, Dupuy es el segundo. La iglesia es cristiana. Ese es nuestro primer apellido. Y hay algunos que dicen, yo soy cristiano de trasfondo evangélico. Ya, pero ese es tu segundo apellido, ¿verdad? ¿En qué nos unimos? En Cristo. Yo soy cristiano de trasfondo católico. Está bien, ese es tu trasfondo, pero somos cristianos por causa de Cristo. Entonces esta iglesia, y que Dios la mantenga por muchos años con ese sentir. Somos cristianos, donde podamos acoger gente con trasfondo evangélico, o gente con trasfondo católico, o gente con trasfondo agnóstico y ateo, porque algunos de esos también tenemos aquí. Gente que nunca perteneció a ninguna iglesia, que tenía sus dudas y llegó aquí y les gustó y el Señor les tocó su corazón. Bien, terminemos con esto. La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para evitarlo? Estas quejas y divisiones. Volvamos al pasaje de hoy. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos, ¿qué cosa? La enseñanza de la palabra de Dios para estar haciendo otra cosa que es administrando